Buenas tardes a todos, pues bienvenidos todos al servicio del día de hoy. Vamos a escuchar la palabra. Hoy tenemos un mensaje muy interesante, muy interesante. Y pues bueno, vamos a comenzar, hermanos. El día de hoy, como les decía, es un tema muy interesante. Es algo que tiene que ver pues con lo que hacemos todos los días como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, quisiera comenzar preguntando, ahora sí que cada quien contéstese a sí mismo, ¿para qué nos congregamos? ¿Cuál es la finalidad de congregarnos? ¿Cuál es la finalidad de seguir a Cristo? De leer su palabra, de todo esto que hacemos, de lo que hacemos hoy, todos los ministerios que llevamos a cabo, ¿cuál es esa finalidad? La finalidad última. Les digo, hermanos, es la vida eterna en Cristo. Eso es lo que buscamos. Tú y yo, todos buscamos la vida eterna, buscamos esa promesa de vida eterna en Cristo. Buscamos ser merecedores de esa promesa, mis hermanos. Y además de todo, esta vida eterna es la voluntad de nuestro Padre Dios. Que todos los que creamos en su Hijo seamos salvos, tengamos vida eterna. Entonces, el mensaje de hoy se trata de eso. ¿Sí tiene que ver con eso? Claro que sí. Básicamente, yo dividiría el mensaje de hoy como en dos objetivos. El primero es que todos como cristianos, hermanos, seamos más conscientes de lo que hacemos durante la celebración de la Santa Cena. Veamos ahí un poco el significado, por qué lo hacemos. Y el segundo es aterrizar en un campo práctico el cómo puedo llevar a la obra, tanto tú como yo, cómo podemos llevar a la obra lo que nos dice Jesús en Juan 6:54. En Juan 6:54 Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi carne tiene vida eterna. Y así como ustedes, yo también quiero tener vida eterna. Y por eso estamos aquí hoy y por eso somos seguidores de Cristo, porque queremos tener vida eterna. Y aquí Jesús nos dice que comamos su carne y bebamos su sangre para tener vida eterna. Pero ¿esto qué quiere decir, hermanos? ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. De eso se trata hoy. Vamos a iniciar con oración. Padre Dios, mi Señor que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Padre, por el día de hoy. Te damos gracias por todas las familias que están aquí reunidas, Padre, para escuchar tu palabra. Todas aquellas que no se conectaron, te pedimos también por ellos, para que tú les pongas en su corazón el conectarse a este ministerio, a escuchar tu palabra, mi Señor. Te ruego, Padre, que el día de hoy tú tomes el control de este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Toma el control, que sea tu palabra y no la mía, la que se escuche en los próximos minutos, mi Señor. Que sea solamente tu palabra, Padre. Que prepares nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para que esa semilla que recibiremos hoy de tu palabra germine y tenga frutos, Padre. Que todos los que estamos aquí conectados entendamos y nos llevemos en el corazón tu palabra para llevarla a cabo todos los días, mi Señor. Y ser merecedores de este gran regalo que tú nos has prometido, que es la vida eterna. Te ruego todo esto, mi Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues les decía, es la voluntad de nuestro Padre Dios. Entendamos primero cuál es esa voluntad de Dios y dónde dice en su palabra que esa es su voluntad. Acompáñenme a Juan 6:40. Juan 6:40. Ahí nos dice muy claro que la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna en su Hijo. Les voy a leer. Literal dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, ¿quién envió a Jesús? El Padre Dios fue quien lo envió. De hecho, en Juan 6:39, un versículo antes, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces, con esto nos queda claro que Jesús se refiere a nuestro Padre Dios como aquel que lo envió, ¿correcto?
¿Y cuál es la voluntad de este Padre, de nuestro Padre Dios? Que tengamos vida eterna. Y así nos lo confirma también Juan 3:16, hermanos, nos lo sabemos de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y pónganme ahí en sus notas vida eterna en mayúsculas, hermanos, porque de eso se trata todo, vida eterna. ¿Correcto? Denme un segundito, por favor. Listo. Muy bien, hermanos, entonces, ¿esta promesa de vida eterna es para quiénes? ¿Para todos? No, no para todos. También en eso es muy claro. Solo para aquellos que creen en su Hijo, solo para aquellos que creen en Jesús como Salvador, es esta promesa de vida eterna. Muy bien. Entonces, recapitulemos, mis hermanos. Hasta aquí, lo que hemos leído nos queda muy claro que fue Dios, nuestro Padre Dios, quien envió a Jesús, su Hijo, para darnos esa vida eterna, solo aquellos que creamos en Él. Y esa es la voluntad de Dios, que tengamos vida eterna. Entonces, hasta aquí nos va quedando claro, hermanos. La voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo como cristiano puedo tener acceso a esa vida eterna? Pues bien, regresamos a nuestro versículo base, que es Juan 6:54. Jesús ahí lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Correcto? Así de claro. Entonces, pues, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Acabamos de leer en Juan 3:16 y en Juan 6:40 nos dice que debemos creer para tener vida eterna. Y creer es tener fe. ¿Estamos de acuerdo? Creer es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Jesús nos dice que comamos su carne y bebamos su sangre para tener vida eterna. Entonces, ¿estamos hablando ya de 3 requisitos, hermanos? Creer, comer su carne y beber su sangre. Ahorita vamos a ver si realmente son 3 requisitos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con comer su carne y beber su sangre? ¿De qué nos está hablando Jesús? ¿Acaso está hablando de que literalmente nos lo comamos? Pues no. Para empezar, Él ya no está aquí físicamente en este mundo. Está su Espíritu Santo, eso sí está. ¿Se refiere acaso a la Santa Cena que hacemos cada mes, hermanos? Entonces, con solo participar en esta Santa Cena, si me como el pan que representa su carne, y si bebo el vino o el jugo de uva que representa su sangre, ¿ya tendré vida eterna? Pareciera ser que estoy cumpliendo, ¿no? Jesús dice, come mi carne y bebe mi sangre y tendrás vida eterna. En la Santa Cena hacemos esa representación. Pero no, hermanos, ahorita vamos a ver que eso no es suficiente. Ahorita lo vamos a aclarar más adelante. Aquí quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer énfasis en una palabra muy clave aquí, que es estos elementos, el pan y el vino, representan, son un símbolo de la carne y de la sangre de Cristo, mas no son realmente la carne y la sangre de Cristo. Esto me trae a la memoria, hermanos, cuando yo era católico. Yo vengo de una familia católica, hermanos, como a lo mejor muchos de los que estamos aquí conectados hoy. Y pues yo era de ir cada domingo a la iglesia. Así me acostumbraron, así era la costumbre donde yo vivía, en el rancho donde yo vivía. Y pues cuando yo me acercaba cada domingo a recibir la hostia, el padre me decía, este es el cuerpo de Cristo. Y yo me comía la hostia. Yo en ese tiempo, hermanos, como muchos católicos probablemente, no hablo de todos, no leía la Biblia. O sea, yo solamente me quedaba con lo que escuchaba en misa y nada más. Entonces,
ahora que ya leo más y que he leído Juan 6:54, me pongo a pensar en retrospectiva y digo, qué sacerdote tan mala onda, ¿no? Él seguramente ya había leído Juan 6:54, el sacerdote, ¿no? Y si no, entonces, pues ¿qué estudian en el seminario? Y aunque él ya conocía Juan 6:54, solo me daba la hostia y nunca me compartió del vino. Solo él bebía del vino. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado decirle a este sacerdote después de que me da la hostia, señor cura, no se haga, páseme la copa que yo también quiero beber, ¿no? ¿Por qué me da solo la mitad de la fórmula mágica para tener vida eterna? Por así decirle, hermanos. ¿Por qué usted sí le da un trago y no nos da a nosotros, no? Nada más nos da el cuerpo de Cristo. Y pues digo, si no le alcanza al Vaticano para comprarnos un traguito de vino para todos, pues díganos y armamos la cooperacha, ¿no? Pero no, hermanos, nosotros sabemos, nosotros como hijos de Dios sabemos, por la palabra de Dios, porque sí estudiamos la palabra de Dios, que los elementos de la Santa Cena solo representan el cuerpo y la sangre de Cristo, solo lo representan. Y la Santa Cena sí la hacemos, y la hacemos para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor, al dar su vida para salvación de todos aquellos que creemos en Él. Sin embargo, sabemos también, porque leemos la palabra, que la salvación viene por fe, no por obras. ¿Correcto, mis hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, bueno, después de esta pequeña historia que les platiqué de mis ideas, de mis divagaciones, viajando al pasado cuando recibía la hostia, vamos a regresar ahora a donde nos quedamos. ¿A qué se refiere Jesús con comer su carne y beber su sangre? Entre más veces participe en la Santa Cena, ¿voy a ser más salvo, acaso? O si un inconverso lo invitamos a participar en la Santa Cena, que nunca va a pasar porque nosotros sabemos por qué no puede participar un inconverso. Pero supongamos que viene y participa, ¿ya tiene vida eterna porque comió y bebió la sangre de Cristo? Pues no. Recordemos el pasaje al final de Lucas 23. Si quieren no lo busquen para no irnos con mucho tiempo. Pero al final de Lucas 23 es el pasaje donde Jesús está crucificado y a su lado tiene a dos malhechores que también fueron crucificados junto con él. Entonces, uno de estos malhechores, estando ya en la cruz junto a Jesús, él creyó y fue salvo. Si recuerdan, este malhechor al final de Lucas 23, si quieren después lo buscan, le dice, este malhechor, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Este malhechor, hermanos, nunca celebró la Santa Cena. Al menos, pues no estuvo con los 12, porque hasta ese momento solamente se había celebrado una vez la Santa Cena. Y solo eran los discípulos. Y seguramente este malhechor no estaba ahí. Pero a pesar de que no celebró la Santa Cena, él fue salvo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué fue salvo? Jesús no miente, pero Jesús habla en parábolas, hermanos. Jesús habla en parábolas. Y hay una razón para que hable en parábolas, pero no vamos a ahondar en eso hoy. También ahí en la palabra está porque habla en parábolas. Lo que sí les quiero decir es que este malhechor, aunque no celebró la Santa Cena, cumplió con lo que dice Juan 6:54. Sí cumplió con lo que dice Juan 6:54, hermanos. Comió de su carne y bebió de su sangre. Y ahorita al final les voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosar Juan 6:54 para buscar llevarlo a la práctica. Sí, hermanos, a lo mejor ahorita todavía hay dudas, pero la idea es aclararlas al final. Vámonos poco a poquito, paso a pasito. Ahí les voy a pedir, hermanos, que apaguen sus micrófonos, si me hacen todo favor. Muchas gracias. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y para desglosar este versículo también nos vamos a apoyar en lo que dice Juan 6:35. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Correcto? Entonces, hablemos primero de saciar nuestra hambre. Hablemos primero de eso, hermanos. Primero vamos a saciar nuestra hambre. Vamos a desglosarlo de este modo. En primer lugar, Jesús, para saciar nuestra hambre, Jesús nos invita a comer su carne. Lo acabamos de leer en Juan 6:54. También Jesús nos dice que Él es pan de vida. Lo acabamos de leer en Juan 6:35. Entonces, su carne es pan de vida. También Jesús nos dice en Lucas 4:4 que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así lo dice Lucas 4:4. Jesús también nos dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso lo dice en Juan 6:68, hermanos. Y también Pedro lo menciona, dice, tú tienes palabras de vida eterna. Eso también lo menciona, perdónenme, lo de Pedro es en Juan 6:68. Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, deducimos que la palabra de Dios es pan de vida. La palabra de Dios es pan de vida eterna. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Son muchos versículos, hermanos, pero me gusta hablar con versículos, no con lo que yo opino. ¿Sí me explico? Siempre busco justificar todo lo que digo con versículos de la Biblia. ¿Sí? Y por último, hermanos, Juan 1:1, ¿qué nos dice? Nos dice que Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. ¿Sí? Y que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Eso lo dice Juan 1:14. Entonces, recapitulemos. La carne de Cristo es pan de vida, es palabra de Dios, y la palabra en sí misma es Jesús. El verbo y la palabra son Jesús. Y cierro esta parte del hambre preguntándoles con qué frase solía cerrar Jesús sus parábolas. ¿Qué solía decir al final de las parábolas? El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, vamos a comer a Jesús, que es la palabra, no con la boca, hermanos, con los oídos. Jesús nos lo decía al final de sus parábolas. Y también aclaro, hermanos, que la palabra no es la Biblia física. La palabra no es la Biblia física que tengo aquí. Y aquí está escrita, pero la palabra, ya vimos que la palabra es Él. La palabra es su evangelio. La palabra es su evangelio de vida eterna, hermanos. No esta Biblia. Sí, aquí lo encontramos. Pero no nos confundamos. Jesús es Jesús. Jesús es la palabra con mayúsculas. Es su evangelio de salvación. ¿Correcto? Entonces, la carne de Cristo es su palabra. Es la palabra con la que nos alimentamos, con la que alimentamos nuestro espíritu, con la que debemos alimentarnos todos los días, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a saciar nuestra sed? Que es la segunda parte de Juan 6:54. ¿Cómo la vamos a saciar, hermanos? Número 1. Jesús nos invita a beber su sangre para tener vida eterna. En ese versículo ahí lo dice. Segundo, Jesús nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si se fijan en los dos versículos, bueno, este último versículo que les dije es Juan 6:47, si lo quieren anotar, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si se fijan, los dos versículos nos hablan de vida eterna, que es con lo que empezamos el día de hoy, la vida eterna. Pero en un versículo me dice que beba su sangre, y en el otro versículo me dice que crea en él. Me dice dos cosas. Entonces, de acuerdo a lo que leemos aquí, debemos hacer estas dos cosas, beber su sangre y creer en él, o hacer una u otra. Yo les digo, hermanos, son las dos cosas.
porque las dos cosas son lo mismo, hermanos. Beber su sangre es creer en Él. Jesús nos dice que si creemos en Él, no tendremos sed jamás. Eso nos lo dice en Juan 6:35. ¿Sí? Si creemos en Él, no tendremos sed jamás. Es solo con Él que saciamos nuestra sed. El nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto del que nos habla Jeremías 31, que les mencioné el domingo pasado, ese nuevo pacto se hace efectivo en mí y en ti cuando creemos en Jesús. En otras palabras, hasta que bebemos su sangre, se hace efectivo ese pacto de la vida, ese nuevo pacto de la vida eterna. ¿Sí vamos bien hasta aquí, mis hermanos? Espero que sí, los que no, a los que no puedo ver, espero también que sí. Entonces, si se fijan, existe una secuencia, además existe una secuencia bien definida. Primero comemos y luego bebemos, ¿sí? Es decir, primero comemos la palabra con los oídos, y luego creemos en nuestro corazón. Nadie lo hace al revés. Y les pongo dos ejemplos. Leamos Romanos 10:17. ¿Qué nos dice Romanos 10:17, hermanos? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene después de oír la palabra de Dios. ¿Sí? Primero comemos y luego creemos. ¿Sí? Efesios 1:13, ahí también Pablo usa la misma secuencia, en el que primero oyes y luego crees, primero comes y luego bebes. Dice, Efesios 1:13 dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice, habiendo oído, y después dice, habiendo creído. ¿Correcto? Entonces, hermanos, con esta secuencia vemos que la finalidad es la fe. Primero comemos para después beber, es decir, creer, tener fe. Pues por gracia somos salvos, por gracia tenemos vida eterna, por medio de la fe. La fe es la que nos salva, hermanos, y esa es la finalidad. Entonces, con todo esto que hemos visto, hermanos, logramos entender a qué se refería Jesús con el que come mi carne y bebe mi sangre. Jesús es la palabra. El mismo Jesús, Él es el evangelio, Él es el palabra, Él es el mensaje. Él es el pan, el verdadero pan que vino del cielo. No como el pan en tiempos de Moisés, que bajó que era el maná. Todos los que comieron ese maná, ahí nos dice, murieron. Pero este es el verdadero pan. Cristo es el verdadero pan para vida eterna, mis hermanos. Entonces, el comer su carne es alimentarnos de la palabra de Dios, y el beber su sangre es coger la copa del pacto y creer, beber su sangre, creer en Él, en la salvación a través de Él y solamente a través de Él. Entonces, vamos a regresar ya para cerrar, hermanos. No sé cómo voy por ahí en tiempo. A mí sí me ha hecho súper corto, pero para cerrar, regresemos con el malhechor. Ya ven que les dije, este malhechor cumplió con Juan 6:54. No sé si ya después de lo que hemos explicado hasta ahorita, ya cayeron en la cuenta de si realmente cumplió o no cumplió con Juan 6:54, este malhechor. Entonces, ¿cómo sabemos si cumplió o no cumplió? ¿Comió la carne de Cristo? ¿Este malhechor comió la carne de Cristo? Sí. Y les voy a decir por qué. Este malhechor, él seguramente ya conocía a Cristo. O sea, Cristo en su tiempo en que él fue crucificado, él ya era famoso en toda Judea, Galilea, toda esa área. Cristo ya era famoso, ya era conocido. Y este malhechor ya había escuchado de Cristo, porque incluso, ¿y cómo lo corroboro? Porque allí mismo en Lucas 23,
el malhechor le dice al otro, palabras más, palabras menos, hermanos, si quieren, después buscan ahí en Lucas 23, le dice, nosotros estamos aquí, le dice al otro malhechor, estamos aquí crucificados tú y yo porque nos lo merecemos, pero es decir, Jesús, ningún mal ha hecho. Él está aquí injustamente, ¿sí? Entonces, ya lo conocía, este malhechor ya conocía a Jesús. Ya había escuchado algo de lo que Jesús había hablado, por eso él afirmó que ningún mal había hecho. Él sabía que Jesús era buena persona. Y después, hermanos, ¿este malhechor bebió la sangre de Cristo? Sí, porque creyó ya estando en la cruz, él creyó a tal grado que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el último momento este malhechor creyó, hermanos. Entonces vemos que sí cumplió. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sí cumplió, aunque nunca celebró una santa cena, nunca participó de una santa cena, este malhechor cumplió. Y fue salvo. Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, otro ejemplo también es, hermanos, una persona que ya está en su lecho de muerte, que vamos a predicar el evangelio, y esta persona cree, puede ser salva, hermanos, aunque en su vida haya sido la peor persona, el peor pecador. Si en su lecho de muerte le damos de comer la palabra de Dios y esta persona cree, puede ser salva. Romanos 10:9 lo dice, ¿sí? Romanos 10:9 lo dice. Se los voy a leer rapidísimo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, estas personas pueden ser salvas aunque no hayan celebrado nunca una santa cena, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús a lo que se refiere es a que comamos su carne, comamos de su palabra por el oído o por la vista cuando lo leemos y bebamos su sangre, que creamos, que tengamos fe en él. ¿Correcto, hermanos? Entonces, el participar en la Santa Cena y cumplir las demás ordenanzas me dan vida eterna. Por sí solas, no. Les voy a explicar. Lo que nos salva, hermanos, es la fe en Cristo. Y precisamente por esa fe es que obedecemos y llevamos a cabo estas ordenanzas. Primero es la fe, que es la que nos salva, y después por fe cumplimos y obedecemos las ordenanzas de Cristo nuestro Señor. Pero primero es la fe. En la Santa Cena, como ya les dije, recordamos y conmemoramos el sacrificio de Cristo. Y también al obedecerlo en esta ordenanza, manifestamos nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe en Él. Al cumplir con esta ordenanza, manifestamos que comemos su carne y que bebemos su sangre. Lo hacemos simbólicamente todos, ¿ok? Entonces, hermanos, ya para finalizar, los invito a que así como nos alimentamos todos los días para mantener nuestro cuerpo físico fuerte y con energías, tratamos de comer balanceado, tratamos de hacer ejercicio, cuidamos este cuerpo físico, así también debemos comer la carne de Cristo todos los días para mantener nuestra fe inquebrantable y lista para cualquier prueba, hermanos. La misma palabra nos dice que busquemos primero el reino de los cielos. Cuidemos nuestro cuerpo espiritual primeramente. Comamos y bebamos así como nos lo ordena Cristo. ¿Sí? Alimentémonos todos los días para mantener este cuerpo espiritual fuerte y para mantener nuestra fe inquebrantable a toda prueba. ¿Correcto, hermanos? Pues este es el mensaje que les quiero compartir hoy, hermanos. Esperemos que sea de edificación para todos, que haya sido comprendido, que hayamos comprendido las palabras de Jesús, de que no habla literalmente que comamos y bebamos, sino que nos alimentemos de su palabra y que a su vez esto nos va a traer fe
porque la fe viene por el oír, hermanos. Oremos. Padre Santo, mi Señor, gracias por compartirnos tu palabra, Padre, y gracias por aclararnos tu palabra, mi Señor, que como tú lo dices, pues está bien en palabras y no es comprendida por todos, porque algunos tienen este corazón duro, esta coraza que no les permite abrir sus corazones para recibir tu palabra, Señor, pero nosotros que te hemos confesado como nuestro Salvador, Padre, eh, recibimos tu palabra, Señor, como verdad absoluta y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos para nuestra salvación, mi Señor. Gracias por el mensaje de hoy, Padre, que haya sido de edificación para todos mis hermanos, que lo llevemos a la práctica, Señor, todos los días, Padre, que todo lo que aprendemos en tu palabra, todo lo que leemos, ya sea los domingos o entre semana, Padre, que todo lo llevemos a la práctica, Señor, que no se quede solamente en que leemos, pero no actuamos, Señor, no actuamos en base a tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, Padre, para llevar a cabo esto, llevar a cabo tu voluntad, que es nuestra salvación para vida eterna a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor, todo esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.